Abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Génesis, porque ha sido la base de esta serie, el misterio de Babilonia. Yo les recomiendo a todos que busquen todas las demás o las conferencias anteriores. Creo que vamos 6 o 7 conferencias sobre esta serie, porque es una serie, hagan de cuenta que van ustedes a la escuela y vas a aprender matemáticas y comienzas con la aritmética, la suma, las divisiones, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Vas a estudiar japonés, estudias la A, la B, la C, etcétera, etcétera. Y en estas series, esta es la intención del Espíritu Santo en la Biblia, que vayamos recorriendo todas estas profecías y que vayamos armándonos en la mente un cuadro para descubrir en qué tipo o en qué parte del tiempo nos encontramos. Porque todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los últimos, diríamos, 10 o 15 años, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el surgimiento del transhumanismo, la inteligencia artificial, el globalismo, el Foro Económico Mundial, ahora la caída de Estados Unidos, el dólar se está precipitando aceleradamente, China, Rusia, Irán, Arabia Saudita uniéndose para poder contrarrestar ya que el dólar no sea el modelo para comprar los petrodólares. Todas estas circunstancias no son coincidencias. Cuando agarramos la invasión de Rusia, la pandemia, y todo está conectado a nuestro alrededor. No hay sucesos, en otras palabras, lo que les quiero decir, que sean coincidenciales o accidentales. Pues fue accidental que Rusia invadiera Ucrania. No, señor, está en la Biblia. En Ezequiel 38 lo hemos visto claramente en otras conferencias. Y ese es el propósito de que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tengamos entendimiento de lo que está pasando para que no camines a oscuras en tu vida y podamos tener respuestas a nuestros hijos, a nuestros maestros, a los medios de comunicación, a los políticos, a los científicos y cualquier tipo de academia cultural o filosófica que podamos enfrentar, mostrarles claramente que es en la Biblia donde se encuentran las respuestas del mundo. Porque el mundo ha llegado a un punto donde los problemas que estamos enfrentando son más grandes que la capacidad intelectual que tenemos para resolverlos. ¿Durante cuántos años se adoró la ciencia como un Dios? Y se comenzó a enseñar que veníamos de los animales con la teoría de la evolución y se consideró científico, y la teoría de la evolución nunca fue científica, fue ciencia ficción, fue un invento que hicieron. Jamás se demostró la mutación de una especie a otra especie, nunca, jamás. Se descubre el ADN en 1954 y se precipita y se hunde la teoría de la evolución. Y ahora estamos en el siglo XXI. Y ginecólogos y médicos diciendo que hay más de 2 géneros. Dios mío santo, ya no quiero decir virgen de la cachucha o virgen de la Macarena. ¿Cómo es posible que podamos llegar a esa conceptualización que el hombre es hombre? ¿Por qué es hombre? Porque tiene el cromosoma Y, y la mujer es mujer porque tiene 2 cromosomas X. Se le preguntó a la secretaria de Salud de Estados Unidos hace 3 o 4 semanas, ¿nos puede usted definir qué es una mujer? No supo contestar qué es una mujer. ¿Por qué? Porque tenía una influencia atrás, un peso del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas que están promulgando la pedofilia. ¿De qué? De que puede ser transgénero, puede ser bisexual, pansexual, homosexual, etcétera, etcétera. Y ya se comienza a distorsionar la misma genética y la misma biología. Y no hay más que
perro y perra, conejo y coneja, caballo y yegua, toro y vaca, hombre y mujer, sapo y rana. En las aves, en los peces, en los seres humanos, no hay más que 2 sexos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de tanta confusión? Por ignorar las Sagradas Escrituras, por confundirnos, por no oír a Dios y oír las noticias y lo que los pseudocientíficos nos quieren enseñar o manipular para controlar nuestra conducta y llegarnos a convencer que tú no eres lo que Dios te creó y que puedes tener otra identidad, violar tu genética y tu biología, hacerte una operación quirúrgica, cambiarte de sexo. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El 70% de todos los que se han cambiado de sexo, escúchame muy bien y toma nota por el amor de Dios y consúltanos en el internet. El 70% de los transgénero se quitan la vida, se suicidan. ¿Qué está pasando? O sea, entonces, ¿se puede uno cambiar o no se puede uno cambiar? ¿Puede uno violar las leyes de Dios? Dios me hizo hombre, Dios me hizo mujer. No, yo no quiero ser eso. Espérame tantito, es que no te dio Dios la opción de que tú escogieras el sexo. ¿Naciste macho o naciste mujer? Y cuando violamos esto, violamos y le decimos a Dios, te equivocaste. Y vamos en contra de un Dios creador y sustentador, que viene en ese momento Satanás y nos confunde y nos convence que no somos lo que Dios nos hizo. En Génesis 11 encontramos el primer intento bíblico. Voy a dar rapidísimo, en 5 minutos, un resumen de toda esta serie. Encontramos el primer intento masivo de la primera rebelión mundial contra Dios. En Génesis 11 se nos describe a la humanidad saliendo del diluvio universal, donde comenzaron a multiplicarse los hombres. Y Dios les dio una orden a Noé. En Génesis 9, Noé, dispérsense por toda la tierra, fructifiquen, no se queden en un solo lugar. Vayan por todos lados y poblen la tierra, fructifíquense y expandan completamente la familia por todo el mundo. Pasan algunos años y se levanta el primer rebelde de la historia, o el primer prototipo del anticristo en las Sagradas Escrituras, llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Nimrod es el primer rebelde o prototipo del anticristo, porque él es el líder que encabeza a toda esta humanidad a rebelarse contra Dios y a decirles: no nos vayamos a ningún otro lugar, concentrémonos en un solo gobierno y en una sola religión. Ya te comienza a oír el oído, ¿verdad? El primer intento del globalismo, que es donde se encuentra políticamente actualmente en el siglo XXI los gobiernos, el Foro Económico Mundial dirigido por Klaus Schwab, el alemán, para llevar al mundo a un gobierno global. O sea, vemos cómo todo esto viene desde hace más de 4.500 años, desde la Torre de Babel. Lo vamos a ver con más detalles más adelante. Pero todas estas ideas siempre ha sido la idea satánica de llevar al mundo a un solo gobierno, reunirnos, quitarle la soberanía a la soberanía a las naciones, constituir una élite, no de gobernantes, sino una élite de personas multimillonarias, que son las que ya se encuentran ahorita en el poder en el siglo XXI, para que esta élite, este grupo, como los Illuminati, el Club de Bilderberg, el Club de Roma, que vamos a hablar más adelante, por todas estas sociedades secretas, etcétera, etcétera, puedan ellos y no los gobiernos dictar a los gobernantes
al presidente de México, de Guatemala, de Italia, de España, de Rusia, etcétera, etcétera, lo que deben hacer y robarles a las naciones su identidad soberana o nacional. Entonces, vemos que el mundo está ahora cautivo. Los gobernantes ya no se pueden decir yo soy gobernante de esta nación, no es cierto. Están ahora ellos dependiendo de otras organizaciones no gubernamentales para poder implementar en el mundo entero, número uno, por la orden de las Naciones Unidas, síganme con cuidado, y por la orden de la Organización Mundial de la Salud, la ideología de género. Ahora en todas las escuelas públicas de Latinoamérica, en Europa, se tiene que enseñarle a los niños que se pueden masturbar, que no eres niño, puedes ser niña, que no eres niña, puedes ser niño, que pueden haber libertad para cambiarse de sexo. Y si no se les enseña la ideología de género, pierden el presupuesto mundial de los bancos mundiales. Entonces están los gobiernos sujetos ahora, vemos cómo están como metiéndolos a una cárcel, a todos los gobiernos. Arriba de ellos hay una élite ahorita que no son más, escúchame, no son más de 8 familias. No son más de 8 familias las que están ahorita dictando los protocolos y gobernando el mundo entero, y la gente ni siquiera lo entiende. Y nosotros a través de la Biblia lo podemos ya comenzar a discernir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo va a terminar con un dictador que se llama el anticristo. Entonces, si el mundo se dirige bíblicamente a un gobierno mundial, este globalismo tenía que comenzar a implementarse y a pavimentar el camino para el surgimiento del futuro dictador mundial, el anticristo. Todo tiene lógica, ahora todo tiene sentido común. Ahora entiendo qué está pasando en el mundo y por qué el globalismo y por qué esto y por qué el otro, por qué nos están llevando. Los gobiernos se vuelven cada vez más totalitarios, casi todo el socialismo está completamente envenenando al mundo entero para llevarlo al mismo punto y al mismo fin, donde nadie más que Satanás es el que se encuentra detrás de todo esto. Primera de Juan 5:19. El maligno controla el mundo entero. Entonces aquí en Génesis 11, Nimrod reúne al mundo, no nos vamos a expandir, vamos a levantar una torre, la torre de Babel. ¿Saben qué significa Babel? Confusión. Nunca con tanta tecnología, con tantos descubrimientos, con tanta disque pseudociencia, con tanta medicina, con tantos sistemas de gobierno que el mundo ha experimentado. El comunismo se experimentó en el siglo XX y fracasó. Pero ahora los gobernantes, ¿y ahora para dónde? ¿Monarquía? ¿Capitalismo? ¿Democracia? No, vamos a desenterrar un sistema que se demostró que no funciona. Y se está volviendo a tratar de implementar porque el ser humano vive en Babel, confundido. Ya los médicos no saben qué es hombre, qué es mujer. ¿Cómo? Los médicos, los científicos ya han perdido la brújula al grado de confundir los sexos. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿A dónde se ha llegado para que las Naciones Unidas este año dicten el protocolo de que se autoriza la pedofilia? Virgen Santísima del Socorro, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La Organización de las Naciones Unidas diciendo que a un niño lo puedes tener relaciones sexuales con él, a un niño violarlo para destruir su psicología espiritual, física, mentalmente a una criatura inocente, autorizarlo. A ese punto llegamos. No te puedes quejar con nadie.
Violaron a mi hijo. ¿Con quién me cago? Con nadie, porque es una orden. Ya no va a haber nadie que te responda porque violaron a tu hijo o violaron a tu hija o a mis nietos. ¿Qué mundo tan psicópata hemos llegado los seres humanos? Tal como la Biblia lo profetizó. La Torre de Babel entonces ha permanecido en el tiempo, y este es el objetivo de toda esta serie, como un símbolo, escucha muy bien, del ocultismo. La Biblia es un libro que nos corre las cortinas, es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. Cuando venimos a la Biblia, Dios nos descorre el velo para que veamos, percibamos, entendamos con nuestra mente y nuestra limitada inteligencia y entendimiento, y al penetrar al mundo en el que Dios nos descubre, encontramos que existe una dimensión espiritual a nuestro alrededor que no podemos ver con los ojos físicos ni oír con los oídos físicos, pero que esto que nos rodea, que es el mundo invisible, es más real que el mundo visible. Dice Hebreos capítulo 11 que lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque fue creado antes que nosotros, el mundo de los ángeles y de los ángeles caídos. Entonces hay un mundo a nuestro alrededor invisible que oprime al mundo físico donde tú y yo estamos, y que está a nuestro alrededor y está infestado de espíritus que Jesucristo, tú lees los 4 evangelios, y Cristo, ¿qué hizo cuando vino al mundo? Se pasó 3 años sacando espíritus que le llamó demonios de las personas. Que estos demonios hablaban, estos demonios tenían conciencia, eran inteligentes, eran criaturas que a uno lo dejaron mudo, al otro sordo, al otro le produjeron ataques de epilepsia, a otro lo querían matar. Entonces nos descubre Jesucristo un mundo que es real y que nos quiere destruir, que quieren destruir nuestra mente, confundirnos, desviarnos del mensaje de la cruz, del amor de Dios por nosotros en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, no te quedan más que 2 opciones: creer lo que dice el Dios o te condenas eternamente. Y puedes mascar chicle, te puedes burlar ahorita, te puedes reír, te puedes carcajear, puedes hacer lo que quieras, pero dice Dios: nos vemos en la hora de tu muerte. Y ahí me entregarás cuentas del mensaje que oíste y tu falta de arrepentimiento para venir a ese amor que en la cruz yo te quise dar, para que entendieras que Dios te ama, que Él quiere una vida diferente para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, pero que tú rehusaste por tu soberbia intelectual, por tu inmoralidad, porque preferiste las tinieblas a venir a la luz. La Torre de Babel ha permanecido como un símbolo del oculto, de lo que los hombres no pueden ver, y nosotros estamos tratando de ver todo este plan a través de toda la Biblia, y encontramos dentro de este proyecto, que fue ahora sí el prototipo de la verdadera intención de Satanás y de las intenciones que se encuentran detrás de la mayoría de los faraones, de los emperadores, de los césares, de los gobernantes, de los líderes políticos, de toda la historia, de las sociedades secretas. ¿Y cuál es realmente esta intención? Faraones, emperadores, césares, gobernantes, líderes políticos, dictadores, todos han soñado y todos han buscado la misma idea: ser dioses. ¿Ves la historia de los césares romanos? Mandaron que los adoraran como dioses. Los faraones, que los adoraran como dioses.
Hitler, Stalin, Lenin, todos los que puedan subir, Saddam Hussein, todo Alejandro el Magno, todos los que han subido al pináculo, todos los conquistadores, Aníbal, Gengis Khan, todos los que han subido arriba, ya que están arriba, siempre buscan la adoración del pueblo. Presidentes, gobernantes, no es cierto que les importa el pueblo. Quieren el control, el dominio. Y si hay la oportunidad de que los reconozcan como dioses, se erigen como dioses. Y comenzamos, por la confusión en que vivimos, a creer que si tal candidato a la política o tal gobernador entra al puesto, va a solucionar los problemas del país. No hay un solo hombre, un solo candidato que sea el Mesías, más que Jesucristo. Todos los demás son hombres como tú y como yo, imperfectos como tú y como yo. No esperes que ningún líder, que ningún político, nunca, jamás en la historia resuelva los problemas principalmente del siglo XXI. Oye, pero que si Trump viene, él no va a hacer nada ni va a cambiar nada. Y si quedan los demócratas, van a seguir de mal en peor, pero nadie va a cambiar. Hasta que Cristo regrese, los gobiernos no van a cambiar. Van a seguir haciendo lo que han hecho desde la Torre de Babel. Ahora, cuando observamos, por ejemplo, vean ustedes ahora las características de la Torre de Babel. No sé cuántos traen un billete de $1. Si traes un billete de $1 ahorita, observa que en el billete de $1 hay una pirámide y está partida con un ojo y dividida con la cúpula de la pirámide hasta arriba, en los billetes de $1. Ahora, en todos los billetes de $1, escuchen lo que está escrito en latín: Annuit coptis nubos ordo seclorum, que significa nuestro objetivo, un nuevo orden mundial. ¿Cuándo fue impreso el primer billete de $1? 1776, la independencia de los Estados Unidos. Ya hace 2 o 3 siglos comenzó el movimiento hacia el globalismo, a poder otra vez repetir lo que sucedió en la Torre de Babel. Además, no es coincidencia que tenga una forma de pirámide. Lo vamos a ver. ¿Será también coincidencia que la mayoría de las pirámides antiguas? Yo tengo un libro que se llama La caída de los ángeles caídos, se los recomiendo, donde hablo de todo esto. Todas las pirámides antiguas, escucha, la pirámide de Giza en Egipto, la de Teotihuacán, Quetzalcóatl, Chichén Itzá en México también, Machu Picchu en Perú, Stonehenge en Inglaterra, todos estos monumentos megalíticos se ha comprobado que fue imposible que los seres humanos los hayan construido. Y si no, buscan la serie en Discovery Channel, que no la hicieron cristianos, la hicieron arqueólogos, paleontólogos, que se llama Los Aliens, o sea, los alienígenas, donde esta serie demuestra científicamente, porque lo demuestran, que era imposible que las pirámides de Giza las hicieran los seres humanos, porque las pirámides de Giza y todas estas pirámides, absolutamente todas, están alineadas a los 4 ángulos de la Tierra y a las constelaciones cósmicas. ¿Quién les reveló a los mayas el calendario solar de 365 días, cuando los mayas hace 4.500 años no tenían computadora, no tenían telescopios, no tenían calculadoras? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron las pirámides de Giza para cortar piedras de 10, 15 toneladas como si fueran mantequilla? Ahora las nuevas sierras de esmeril y de diamante, ahí en la serie Discovery Channel lo ven todos ustedes, vienen los ingenieros y dicen: aquí tenemos la más moderna sierra que hay, no corta así ninguna piedra, que ni siquiera una servilleta, un pelo o una hoja de un papel puede entrar en medio. ¿Cómo pudieron traer esas piedras a Egipto cuando ni siquiera en Egipto hay piedras ni siquiera
de 30 kilos. ¿De dónde las trajeron? De 15, 20 toneladas y todas acomodadas perfectamente bien. El sistema de impermeabilización de las pirámides de Giza ha durado más de 4.000, 4.500 años. Ni el sol, ni la lluvia, ni los vientos, ni la nieve han podido igualar los mejores sistemas de impermeabilización del siglo XX o XXI. ¿Quién pudo hacer estas cosas? El Machu Picchu, vas a Perú y ¿a quién se le ocurre hacer una zona, una civilización o una ciudad arriba de una montaña arrastrando piedras de 10, 15, 20 toneladas? O sea, la vamos a hacer abajo, ¿verdad? O sea, raya en contradecir la lógica y la razón. Y vemos en Machu Picchu todas las piedras igualmente ordenadas y acomodadas exactamente como las de Giza. Espérame tantito, por favor. En ese tiempo no había internet, no había Twitter. ¿Quién les dio el mismo plan? A los de Egipto, a los de Chichén Itzá, a los de Machu Picchu, a los dos de Inglaterra. ¿Cómo se pusieron de acuerdo sin tener comunicación? Para que todas tuvieran las mismas características. Tú vas a la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo, en el equinoccio de la primavera, y se llena de alemanes, franceses, españoles, principalmente europeos, para presenciar un fenómeno en Yucatán. ¿Qué pasa? Exactamente a las 3 de la tarde, el 21 de marzo, en la pirámide de Chichén Itzá, sale el sol. Y la base de la pirámide, ¿será coincidencia que tenga la cabeza de una serpiente? Entra el sol y comienza a caer sobre la pirámide y comienza a verse una víbora que comienza así a dar vueltas hasta que llega y se embona con la cabeza de la serpiente, que es el primer cimiento de esta pirámide. ¿Coincidencia? Que siempre sea el símbolo de la serpiente o de un dragón. ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia que la Torre de Babel haya sido escogida como el símbolo de la Unión Europea? Son muchas coincidencias, ¿verdad? Pero no solo escogieron en la Unión Europea como símbolo, sino que también los líderes de la Unión Europea han declarado que han vencido el juicio de Dios, o sea, la confusión de lenguas, al proveer una voz para la gente y muchas lenguas. Es el dicho de la Unión Europea. Mientras que la torre, esto es interesantísimo, dice aquí en Génesis 11, en nuestro pasaje, que en el versículo 3, el material que usaron, esto es increíble, el material que usaron para construir la Torre de Babel fueron ladrillos. ¿Qué es un ladrillo? ¿Ok? Es algo fabricado por los seres humanos, ¿correcto? O sea, representaba la obra del ser humano. Y cuando Dios a Israel le da instrucciones para construir altares, les prohíbe usar ladrillos y les ordena usar piedras, porque las piedras fueron hechas por Dios. ¡Qué increíble! ¿Qué cosa tan maravillosa que podemos ver! Dios requería piedras sin cortar, sin que el hombre interviniera para sus altares, porque representaban la misma iglesia. 1 Pedro capítulo 2, todos nosotros somos piedras vivas, no somos ya hechos por los seres humanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y como piedras vivas, Cristo es la principal piedra del ángulo, nosotros formamos el edificio, que no es la Torre de Babel, es la iglesia. ¿Van uniendo los cabos? ¿Me van siguiendo? Cuídate que no te fundan los fusibles. Ahora, Nimrod, el líder que encabeza toda esta rebelión masiva, y el espíritu de Babilonia representan el ocultismo, o sea, todas las ciencias ocultas, la teosofía, Elena Blavatsky, la masonería, el club de Bilderberg, los Rosacruces,
los caballeros templarios, mencióname la sociedad secreta que tú quieras. Todas se caracterizan y todas tienen el principal común denominador, absolutamente todas, ¿verdad? Porque con esto en mente podemos entender de manera más clara que los vientos políticos actuales, como la propagación rapidísima del socialismo, impresionante, que Estados Unidos, nadie se imaginó hace 5 años que acabaría en un gobierno socialista. Nadie se imaginó. El campeón de Estados Unidos de la democracia, de libre mercado, de todas las cosas, y el representante del modelo para comprar el dólar, pudiera cambiar su gobierno a un gobierno socialista. El gobierno tratando de apoderarse de las empresas, tratando de gobernar al pueblo, empobrecer al pueblo, a los ricos hacerlos más ricos, y cuando lleguen al punto de la riqueza, quitarles a los ricos sus propiedades, eliminar la clase media, y finalmente, para que quede ¿quién? Papá gobierno. Y ahora yo te voy a decir, a tu hijo en California hace un mes, el gobierno de California acaba de dictaminar hace un mes, escucha esto, que a los 12 años un niño pierde la patria potestad. Tu hijo a los 12 años, saliendo de la primaria o de la secundaria, si fue muy inteligente, le hizo antes, llega el gobierno y pueden agarrar a tu hijo y llevarlo a una escuela para enseñarle cómo masturbarse, la pedofilia y la ideología de género en California. Todos ustedes conocen a mi hermana Tere, es un poco mayor que yo. Ella es consejera, psicóloga, aquí ha dado conferencias. Se casó con un norteamericano, vivían en California hace 3 o 4 meses, más o menos. Vivían cerca de San Francisco. Pues llegaron huyendo de California aquí a Metepec. Ahora viven en Metepec, ahí cerca del Times Square, del centro comercial. Y le pregunto a su esposo, que se llama Kof, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es impresionante. En California tú ya no tienes garantías individuales. El gobierno es completamente de izquierda. Están imponiendo la ideología de género. Están quitando la patria potestad a los padres a los 12 años. Ahora el gobierno es el dueño de tus hijos y tú no eres dueño de ellos. Ahora los impuestos están más altos porque pagas el impuesto a tal, cosa que no lo pagas en Texas ni en Florida. Y ahorita la huida de California y de Nueva York hacia Florida y hacia Texas es impresionante. Impresionante. Huyendo de California, el estado de la luz y del sol, que durante muchos años todo el mundo quería irse a vivir a California. Pues ahora es un infierno. Es el peor estado con Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una estampida en Nueva York de gente que no te imaginas. Y la mayor parte de esta información la bloquean, principalmente CNN, porque es la más grande cadena de televisión controlada por los globalistas. ¿Vas entendiendo algo? Hay tanto que, como dice Pablo, tanto que explicar y tan difícil de poder entender. Pero mi anhelo es ese, que podamos abrir los ojos. Ya debemos despertar. Ya deja de dormirte con las noticias, duérmete con la Biblia, levántate con la Biblia. Ama más a tu esposa, pasa más tiempo con tus hijos. Los muchachos jóvenes, varones, necesitan tiempo con su padre. Vete a jugar fútbol con tu hijo, vete a jugar boliche, vete al cine con él, vete a tomar café. Hijo, ¿cómo estás? Te amo, te quiero. El día que nuestros hijos confíen en nosotros y nos den sus secretos, ya la hicimos como padres, porque nos ganamos su confianza y ellos saben que nosotros los oímos y confiamos en ellos. Y este es el propósito de la familia, que mantengamos la familia sobre todas las cosas. Ahora la Babilonia se convierte entonces en el símbolo del poder religioso, político caído, implicado como un Nimrod. Ahora bien, si Babilonia representa la concentración de un gobierno bajo un solo
líder. Y no muchas naciones, sino concentrar en el mundo como ahorita un solo líder que va a ser el anticristo. ¿Por qué es tan importante la religión? ¿Por qué Babilonia no solamente se convirtió en el símbolo del ocultismo, de los poderes del mal, de la confusión de los gobiernos, sino también de las religiones? Simplemente porque es impresionante. Síganme con mucho cuidado lo que les voy a decir. Tú lee cualquier libro que quieras leer de cualquier psicólogo, psiquiatra, filósofo, científico, y todos mencionan el cristianismo y lo clasifican y lo colocan dentro de las religiones. ¿No es cierto? ¿Qué religión tienes? Te preguntan. Le dices, cristiano, espérame tantito. El cristianismo no es una religión. Vean cuánta ignorancia. Si en esas tenemos, el comunismo es una religión y es ateo. El budismo es una religión y es atea. Entonces, ¿qué me quieres decir con religiones? Porque el concepto es, si eres religioso, tienes un Dios. Yo soy ateo, no tengo ninguna religión. Espérame tantito, el ateísmo es una religión y es la más estúpida de todas. Es la más irracional de todas las que existen. Es la manera más absurda de pensar de un ser humano. No existe Dios, ¿por qué? Porque yo soy Dios. No hay nadie fuera de mí que me pueda dictar mis mandamientos, ni mis reglas de conducta, ni mi código de ética. No hay Dios. Yo soy ateo. Sin significa sin Dios, sin alguien o sin un gobernante. El gobernante entonces soy yo. Entonces no eres ateo, tú eres Dios, cabeza de melón. Filosóficamente el ateísmo es insostenible. Ha caído en una aberración irracional como ustedes no se imaginan. ¿Pero por qué? Porque la gente no entiende ni siquiera qué es el ateísmo, ni qué es el comunismo, ni qué son las religiones. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que se llama Jesús. Y por tantas religiones, hinduismo, comunismo, judaísmo, zoroastrismo, islam, etcétera, etcétera, todas las religiones que existen son inventadas. ¿Quiénes son los líderes del islam? Mahoma se casa con una niña de 10 años. Los hindúes, 6 millones de dioses. El judaísmo, crucifican a Jesucristo. El zoroastrismo le da la edificación a un ser humano. Busca a los líderes de todas las religiones, hombres. Y Dios, en medio de esta confusión de cuál será esta religión o aquella religión, le dice a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? La pobre mujer llevaba 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Vivía en una confusión tremenda moral. Y era religiosa. Sí, pero 5 maridos, pero era religiosa, iba a misa el domingo. Y le dice a Jesucristo, mis padres me enseñaron que en esa religión, que en esa iglesia debo de adorar. Y ustedes dicen que en esa iglesia, Jesús, aquí está Jesús. ¿Cuál es entonces? Es la pregunta de la gente. Entonces, ¿cuál de las religiones es la verdadera? La respuesta es ninguna. Porque todas proceden de ¿quién? De seres humanos como tú y como yo. Dios tuvo que bajar en la persona de Jesucristo al mundo para darnos el mensaje que las religiones ninguna lleva a Dios, y que las personas que conozcan a su Hijo y después de conocer a su Hijo, es su Hijo quien, no la religión, su Hijo quien nos comunica, nos lleva y nos abre la puerta para tener comunión con su Padre. Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, yo tengo 46 años de predicar el Evangelio, este mensaje. Estuve en el comunismo, estuve en el ateísmo, estuve buscando a Loxan Rampa, el cordón de plata, en el budismo zen, busqué en tantas cosas como no se imaginan en mi vida. Y cuando mi hermano Alejandro me trae a la Biblia
y vengo a la Biblia e invito a Jesucristo, se me abre completamente el panorama y me doy cuenta que Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no te vengo a traer ninguna religión, vengo a que tengas tu relación conmigo diario a través de este libro. Y tú puedes venir a esta iglesia e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, ser católico e irte al infierno, ser musulmán o morón e irte al infierno. No es la religión la que te salva, es Jesús. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Tienes una religión y eres muy religioso y cumples, y en la cuaresma no como carne, como puro pescado y fulano y tal, y me bautizo a los niños y me echan el agua bendita y camino por allá, o me voy de rodillas para tener, o tengo santos en mi casa. Todo eso es religión, todo eso es paganismo. A la luz de la Biblia, todo eso es inventado por nosotros. El día de los muertos le llevo flores a mi muertito y la India María mole a su muertito. Y tanto la India María como la que le lleva flores, las dos están igual de tontas, ¿verdad? Porque ni se va a despertar el muertito por el mole, ni se va a llevar las flores. Pero ¿por qué? Son tradiciones que hemos heredado por la ignorancia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero llega el momento en que Dios se aparece en tu vida, se aparece Jesús, como lo está haciendo Dios tal vez en esta mañana en tu vida, diciéndote: yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme a mí. Y fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana: mujer, en verdad te digo, créeme a mí. No le creas a ninguna religión, créele a Jesús. Cree lo que dice Jesús en la Biblia y síguelo a Él. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Porque todo aquel que es de la verdad, le dijo Jesús a Pilato, oye mi voz. Y no solamente soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección. Pregúntate, fue lo que me trajo a mí a Cristo. Examiné a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, a Mahoma, a todos los líderes que en mi vida estuve buscando quién, y nunca encontré a nadie que dijera: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo esas palabras, escúchenme muy bien. Cuando Jesús dijo esas palabras, para terminar, no hay más que dos opciones. Cuando un hombre dice: yo soy el camino, qué radicalismo. Cuando dice un hombre: yo soy la verdad, nada más. No soy una verdad, soy la verdad. Y yo soy la vida, por mi vida tú has nacido, Armando. Ese hombre o fue el psicópata, paranoico, sociópata, esquizofrénico más grande que la historia ha conocido, por hacerse a sí mismo Dios y atribuirse esas características. O Él es lo que Él dijo ser. Tú escoge. Y si Él es lo que Él dijo ser, tú necesitas a Jesucristo hoy mismo en tu corazón. Y las evidencias de que Él fue lo que Él dijo ser fue su resurrección entre los muertos. Cuando Jesús sale de la tumba, demuestra al mundo que Él era enviado por el Padre y que venía, y que si tú tienes realmente el corazón del Padre, oyes su voz. Jesús les dijo a los que no creían en Él: ustedes, ¿cómo es que no entienden mi lenguaje? ¿Saben por qué no lo entienden? Porque ustedes no tienen a Dios. Pero si tuvieran a Dios, entenderían mi lenguaje. Y cuando Cristo entra a tu vida, vas a comprender y vas a caer de rodillas y le vas a decir, como hizo Tomás cuando se le apareció Jesús y le dijo: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi pecho. Y no seas incrédulo, uno y cree. Y Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Se hincó delante de Él y lo comenzó a adorar. ¿No quisieras tú en esta tarde hacer lo mismo con la persona de Jesucristo? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestra limitada intelectualidad y comprensión de las cosas espirituales. Sabiendo que esta comprensión viene por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos las ha revelado y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Entre los que por el uso tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y entre el mal.
Te damos gracias, Señor Dios Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, por haberlo enviado al mundo hace 2000 años. ¿Quién no es Él? Si no es Él, ¿quién es? ¿A quién otro iremos?, le contestó Pedro cuando Jesús vio que muchos le abandonaban. Y se dirigió a los discípulos y les dijo: ¿ustedes también me van a abandonar? Y le contestó Pedro: ¿y a quién más iremos, Señor? ¿Quién más nos ha dado palabras de vida eterna como tú? ¿Quién más abrió sus brazos en una cruz y nos dijo: los amo? ¿Quién más como oveja fue entregado al matadero en frente de sus trasquiladores sin abrir su boca para decirnos que nos amaba y que era a través de su muerte en esa cruz que podíamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna? Dile a Jesús en esta mañana si no has hecho un pacto con Él, si no tienes una relación con Él diaria, viva, orgánica, dinámica, real. Dile: Señor Jesús, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, en este instante te pido con todas las fuerzas de mi alma que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora sé que puedo vivir en paz, porque al morir sabré que estarás conmigo. Enviarás tus ángeles a llevarme a tu casa que has preparado para todos aquellos que creyeron en tu nombre y te siguieron mientras vivían. Bendito seas, Hijo de Dios. Amén. Qué libro, ¿verdad? Qué libro más maravilloso. Qué libro. ¿Saben por qué se llama la Santa Biblia? Porque la palabra santo significa separado, apartado. Entonces es el libro apartado, único en su clasificación y en su categoría de Dios. No existe otro más que la Biblia, inspirada por Dios. El Corán, inspirado por Mahoma, Mahatma Gandhi hizo sus escritos, Confucio sus escritos, etcétera, etcétera. Pero este libro es, y la palabra Biblia viene del biblos, que significa el libro de los libros. Yo tengo también un libro que se llama Evidencias de la Biblia, donde muestro evidencias históricas, genéticas, biológicas, científicas, matemáticas, físicas de la Biblia, para que te des cuenta que es un libro que sobrepasa a cualquier volumen de literatura de los billones que hay en las bibliotecas que se puedan comparar, ni siquiera comparar con los registros de hace más de 4.500 años que dejó Dios establecida para que tú conozcas la verdad. Estamos estudiando de una forma breve en 2 conferencias qué es el Apocalipsis. Esta es la segunda parte
Y es un estudio muy importante, muy necesario, y le he pedido a Dios mucha sabiduría en oración para que pueda yo expresarme con las palabras más comprensibles que ustedes puedan recibir para entender. Esta fue la característica más grande de Jesucristo como maestro, que ha sido el gran maestro de maestros. Y tú vienes a los evangelios y encuentras un lenguaje, los árboles, las semillas, el agua, el luégano, la lechuga, los pájaros, puras palabras sencillas, clarísimas, que hasta un agricultor, un ranchero podría entender. Ese fue el lenguaje que Jesucristo usó. Sin embargo, detrás de este lenguaje tan hiper sencillo, como las parábolas y todo lo que Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, se encontraba escondido detrás de estas palabras la sabiduría de Dios. Y así rápidamente puedes tú comenzar a estudiar Mateo 13, la parábola de las semillas. Un sembrador salió y sembró, una cayó junto a la tierra, vinieron los pájaros, se la llevaron, otra cayó entre los espinos, otra entre las piedras y otra cayó en buena tierra. Y toda la audiencia que Cristo tenía no entendían o se oían como un cuento para dormir a un niño. Pero detrás de las parábolas y de esas enseñanzas se encontraba la sabiduría de Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? Les dijo, cuando acababa de predicar las parábolas, agarró a sus discípulos, vengan para acá. A ustedes les he dado a conocer estos misterios, no a la gente común y corriente. Y les voy a explicar la parábola. El sembrador salió a sembrar, la semilla es la palabra de Dios. La tierra es el corazón humano. Y cuando alguien escucha la palabra de Dios, no entiende, y los pájaros son el diablo que viene y arrebata la semilla para que no dé fruto. La que cayó entre espinos es gente que no entiende la palabra y se retira antes de tiempo. La que cayó entre las piedras son personas que por el afán del dinero, el afán de la vida y las riquezas engañosas abandonan el camino y ahogan la palabra. Y la que dio fruto son los que la reciben y mantienen regando la semilla, manteniéndose, leyendo la Biblia a diario, memorizando la Biblia, estudiando la Biblia, comparando la Biblia y trayendo la Biblia el domingo a la iglesia. Esos son los que van a dar fruto. Entonces, ¿cuántas enseñanzas tan profundas se encontraban en un lenguaje tan sencillo? Pero cuando llegamos al Apocalipsis, llegamos a un libro donde más de 250 citas provienen del Antiguo Testamento. Y encontramos candeleros, el altar de Dios, el tabernáculo, los 144,000 judíos, las estrellas, etcétera, etcétera. Lenguaje que provenía del Antiguo Testamento y una simbología impresionante. Y esto ha hecho que inclusive maestros de la Biblia se hayan rehusado a enseñar el libro del Apocalipsis. Porque dicen, pues es demasiadas interpretaciones, demasiados símbolos, etcétera, etcétera. Pero no. El versículo 3 dice, dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Todas las cosas en el Antiguo Testamento quedaron selladas. Pero el libro del Apocalipsis es un libro que no está sellado y que va a ser revelado a los entendidos de la generación en la que tú y yo pertenecemos. Antes de abordar algunos temas aquí importantes, vayamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 12, porque el libro del Apocalipsis no puede ser comprendido sin antes estudiar Daniel, porque Daniel puso los cimientos y el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, construyó sobre lo que Daniel recibió en sus visiones. Y veamos esta revelación
tan preciosa en el libro de Daniel, que escribió 600 años antes del apóstol Juan, o hace 2600 años. Dice el versículo 4, le dice un ángel a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, prohibido leer lo que te voy a decir hasta los tiempos finales. Sella el libro hasta el tiempo del fin, que es el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos irán de mal en peor, o sea, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Se necesita entendimiento para comprender las cosas espirituales. Entonces, el libro del Apocalipsis no es un libro para la gente del pueblo común y corriente. Tú puedes tener 5 premios Nobel y ser maestro en ciencias políticas, doctor en filosofía y letras y graduado en Oxford o en Harvard, y vienes a la Biblia y te estrellas contra la mente de Dios. Porque la mente humana tiene un límite, y los que quieren atravesar ese límite y tratar de comprender más allá de ese límite, se vuelven locos. Así tan sencillo. Y así tenemos Carlos Marx, tenemos el padre de la psicología, ¿verdad?, a Freud, tenemos a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo pasado. Nietzsche influyó en Hitler, en Lenin, en Mussolini, en Stalin y en todos los Mao, y todos los dictadores del siglo pasado fueron influenciados por Carlos Darwin y por Friedrich Nietzsche. ¿Cómo acabó el padre del ateísmo? Loco, en un manicomio, y se volvió homosexual antes de morir. Carlos Marx, pobrecito, ¿verdad?, murió en la pobreza, aunque era un hombre sincero, que postuló una doctrina hegeliana junto con Federico Engels. Vino Nicolás Lenin, él llevó a la práctica el capitalismo y el manifiesto comunista. Después lo absorbió Lenin, y después lo absorbió, José Stalin, y después vino la Segunda Guerra Mundial con Mussolini, el loco, Hitler, otro psicópata, y todos estos hombres quisieron ser guiados por supuestas guías espirituales, como decía Hitler, que lo guiaba un espíritu, y murieron, ¿verdad?, del lado más desastroso y terrorífico que nos podamos nosotros imaginar. Y rápidamente, finalmente, veamos en 1 Corintios capítulo 2. Estos versículos nos dan un cimiento para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de comunicar. 1 Corintios 2, versículo 6. Dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Un cristiano no maduro es un cristiano que todavía no entiende Apocalipsis, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Zacarías, ni Malaquías. Y tiene 5 o 10 años el cristiano y no sale de Juan 3:16. Se llama la leche. Ahora, ¿por qué una persona cristiana que tiene 5, 8, 10 años en Cristo no entiende las cosas profundas de la mente de Dios? Por la falta del estudio diligente y su falta de relación diaria en comunión con la Biblia y con el Señor Jesucristo. La vida cristiana no puedes leer la Biblia hoy y pasa miércoles, jueves, viernes, sábado y la Biblia ni la tocas. Y ya tomaste decisiones el miércoles y el jueves con tus hijos, en tu casa, en tu escuela, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, sin tener en cuenta la Biblia. ¿Qué significa esto?
que en esos 3 días le dijiste a Dios: no te necesito en estos 3 días, yo tengo la sabiduría para saber qué aconsejarle a mi hijo, qué decisiones tomar. Y es lo que se llama la soberbia espiritual. Perdemos nuestra dependencia de Dios alejándonos de la Biblia, creyendo que somos autosuficientes y capaces de resolver problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. Soberbia intelectual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. A ver, hay un solo Espíritu en el universo, un solo Espíritu de los billones. Los ángeles son espíritus, los serafines, los querubines, los seres humanos. Hay billones de espíritus en el universo, pero hay uno solo que posee toda la verdad. Se llama el Espíritu Santo, y es el único espíritu que nos puede guiar a la verdad. Y el Espíritu Santo siempre va a usar las Sagradas Escrituras. ¿Ves la importancia de tener contacto con la Biblia? Porque te desligas de la Biblia, la dejas de leer, la dejas de estudiar, no te disipulas, pierdes el camino así. Somos como ovejas que necesitamos un pastor. No hay un solo animal en el mundo que necesite un pastor y que nunca verá sin un pastor más que las ovejas. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque escogió Dios a las ovejas como el animal para compararnos con nosotros. No escogió al perro, ni al rinoceronte, ni al caballo, ni a ningún animal. Dios escogió a las ovejas porque son los animales más brutos. Ya te sentiste ofendido, ¿verdad? Son los animales más ciegos, son los animales más torpes, son los animales más indefensos de todos los animales que Dios creó. Una oveja no tiene la capacidad de defenderse. Los conejos corren, todos tienen de alguna manera de huir del peligro, pero las ovejas son indefensas. Deliberadamente la Dios creó para que necesitaran un pastor. Así que nosotros somos igual de semiciegos. Las ovejas no ven de aquí a 5 o 6 metros, pero cuando oyen el cayado del pastor que golpea, sí oyen. No ven, pero oyen. Nosotros no vemos a Jesús, pero lo oímos a través de su palabra. No necesitamos ver a Jesús. Cuando prestas oído a su palabra, como las ovejas oyen el ruido, las ovejas siguen el golpeteo del bastón del pastor con las piedras. A una oveja la metes a un barril en reversa y ahí está. Y en lugar de que se eche en reversa o que salga, ahí se queda la bruta. Son tan indefensas que ni siquiera pueden recurrir a salir o meterse, igual que los seres humanos. Tengo un problema, voy al psicólogo, la doctora Corazón, Walter Mercado, los astrólogos, espiritismo, un chamán, un brujo. Somos tan tontos de creer que hay alguien en el mundo que nos puede ayudar, menos Dios. Así de tercos somos los seres humanos. Ahora entiendes por qué solo el Espíritu que conoce las cosas profundas de Dios es el que te puede guiar a la verdad. Y finalmente dice el versículo 14, 1 Corintios 2, el hombre natural, o sea, el que no tiene al Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué qué? Porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Viene un niño, Alberto Einstein, en este caso soy yo. Mr. Einstein, ¿qué significa la fórmula E igual a mc al cuadrado? Chamaco menso, 6 años de edad. ¿Tú quieres, Pepito, que yo te explique que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado? ¿Qué dijo? Eso es lo que es la fórmula de la relatividad, la que
completamente, transformó en 1943 la física y se incluyó la ley de la relatividad como la cuarta dimensión. Pero Pepito, mira, por más que te explique lo de la velocidad, lo de la energía sobre la masa, por la velocidad al cuadrado, etcétera, no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tu cerebrito no está desarrollado. Entonces tienes que aprender la A, la B, la C, la D, y conforme vayas creciendo, aritmética, matemáticas, raíz cuadrada, cálculo diferencial, cálculo cuántico, etcétera, etcétera. Cuando crezcas, entenderás las cosas que no entendías cuando eras niño. Así es la vida espiritual. Hay muchos en la iglesia que son niños. Y vienen a la Biblia y por más que la leen, no entienden muchas cosas que ya deberías entender. Porque no las entiendes, porque no te gusta estudiar la Biblia diligentemente. Bueno, pues vamos al Apocalipsis y veamos claramente, después de haber examinado la clave, que el Apocalipsis es un libro de las cosas que sucedieron en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia, que es la que vivimos, y todas las cosas futuras que van a suceder en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. En el capítulo 6 del Apocalipsis se inicia, después de la iglesia que ha sido arrebatada al cielo, el derramamiento de los sellos de Dios. Vean esto, antiguamente, voy a tomar una hoja más simple, una hoja. Antiguamente no había o no se escribía como se escribe actualmente. En el capítulo 5 del Apocalipsis se describe a Dios con un rollo. Y de repente un ángel proclama en el universo: ¿quién es digno? Y un rollo sellado con un sello, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Antiguamente, si yo le quería mandar un mensaje a mi patrón o a mi compadre o a alguna persona, le ponía una cera y en el anillo personal de mi familia lo ponía así, que sellaba, y cuando recibía la persona, mi destinatario, el rollo, sabía que venía de mí y que no era una falsificación. Entonces se sellaban las cartas con sellos de cera. Entonces se describe a Dios con un libro o con un papiro sellado 7 veces. Pero se proclama en el universo: ¿quién es digno en todo el universo? ¿Será la Madre Teresa? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? ¿San José? ¿Cirindano? ¿San Cleotilde? ¿San Agustín? ¿Habrá alguien en los querubines, los serafines, que puedan desatar los sellos? Y se contestó: no hay nadie en el universo digno de abrir los sellos que contienen los 21 juicios de Dios sobre el mundo en el tiempo futuro que estamos viviendo. Y finalmente el apóstol Juan, que estaba viendo toda esta escena en el cielo, dice: pero vi uno como el Cordero de Dios, que se acercaba al trono de Dios, y el Padre le entregaba a Jesucristo, ya resucitado, por haber vencido la muerte, vencido a Satanás y vencido el pecado. Él es el único digno de que pueda desatar los sellos. Y dentro de los 7 sellos se encuentran 7 trompetas y 7 copas. Así que los 7 sellos contienen todos los juicios de Dios, y se abre el primer sello, capítulo 6, versículo 1, un caballo blanco, que simboliza la entrada del anticristo pacíficamente al mundo, convergiendo con Daniel 9:27, confirmando un pacto con los judíos para poder durante 7 años garantizarles a los judíos la protección de sus enemigos. Así comienza la tribulación. La tribulación no comienza con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia puede ser hoy, en la noche, mañana, dentro de un mes, y puede pasar entre el rapto de la iglesia y la confirmación del anticristo 1 año,
o 6 meses, o 3 años. O sea, el rapto no es así y después inmediatamente al otro día comienza la tribulación. Puede haber un periodo intermedio entre el rapto y el inicio de la tribulación, donde todavía Dios continuará después del rapto otorgando su gracia para que muchos acepten a Jesucristo, que entrarán a la tribulación, desde luego, y posiblemente sean bastantes de los 144,000 judíos sellados que aparecen en el capítulo 7. Entonces Cristo quita el primer sello y aparece un caballo blanco. Noten ustedes que tenía un arco, pero con corona y sin flechas. Y si leen Daniel 8, 23 y 25, dice Daniel antes de Juan que cuando el anticristo se manifieste, se va a manifestar como un pacificador, resolviendo problemas enigmáticos, resolviendo el problema del clima, el problema de la pobreza, el problema de la economía, el problema de Europa, tal vez el problema entre Rusia y Ucrania, pero va a ser un mago de maldad, con una sabiduría diabólica, que el mundo no va a tener más que aceptarlo como tú eras la persona que necesitamos como líder en el mundo, y se convertirá en el final dictador mundial. Sin embargo, a los 3 años y medio va a violar esto, y dice el versículo 3, el segundo sello, vi un caballo bermejo. Inmediatamente el anticristo declara la guerra. Y ahí comienza los últimos 3 años y medio, o la gran tribulación. Porque los primeros 3 años y medio es la tribulación, y los segundos, división, 3 años y medio son la gran tribulación. Comienza con la guerra. La invasión de Putin a Ucrania no desatará la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial lo retrata Apocalipsis 16 del 12 en adelante, que se llama el Armagedón. Cuando los reyes del Oriente, Siria, Irak, tal vez Rusia, Corea del Norte, la India van a formar parte de esta coalición, van a atravesar el río Éufrates, que por cierto ya se está secando, para dirigirse a Israel, al Valle del Megido. Ahora que muchos nos van a acompañar en junio a Israel, vamos a ver el Valle del Megido. Napoleón Bonaparte dijo cuando estuvo ahí, este lugar seguramente lo ocupará la Tercera Guerra Mundial. Es un valle inmenso, el Valle del Megido, que se llama en Joel 3 el Valle de Josafat. Entonces ahí va a ser la Tercera Guerra Mundial. Para que la Tercera Guerra Mundial se realice faltan 2 o 3 guerras más, que tal vez nosotros vayamos a ver. Es posible que este año veamos una guerra de carácter nuclear, no que desaparezca el mundo, pero varias naciones pueden comenzar ya a eliminarse del mapa o del mapamundi humano, y posiblemente, ¿verdad?, sean un conflicto que pueda desatarse principalmente en el Medio Oriente, porque para que el anticristo surja, Estados Unidos tiene que desaparecer. Y ahorita las 2 potencias que se han enfrentado son Rusia, apoyada por Irán, apoyada por Rusia, apoyada por Siria, apoyada por Irak. Putin tiene todo el apoyo de todas las naciones musulmanas, tanto de los chiitas como de los sunnis, y de casi 8 o 10 naciones del Medio Oriente en contra de Estados Unidos y del ejército de Europa, que es la OTAN, que se formó en 1947 para impedir la propagación del comunismo hacia el norte y el oriente de Europa. Así que ahorita hay un conflicto entre Oriente y Occidente. ¿Quién va a ganar de esta guerra? A fuerza, Rusia o manda bombas a Estados Unidos, y Estados Unidos no tiene la capacidad de detener las bombas de Putin o de Rusia por la siguiente razón. Escuchen con mucha atención. Cuando cayó el comunismo en 1991, Estados Unidos se engrandeció y se ensoberbeció. Ya el comunismo fracasó, ¿ya lo vieron? Ahora el capitalismo, como les hemos dicho, la libertad, el libre comercio, el libre mercado, ¿verdad?, la democracia van a triunfar. Y hasta Rusia algún día
que ya vio que el comunismo no funciona, va a ser democrática. Pasaron no ni siquiera 10 años y comenzó el siglo XXI cuando nombraron al exdirector de la KGB, Putin, como presidente de Rusia. Y Putin surge como exdirector de la KGB como el estratega militar número 1 de la humanidad. Ese chaparrito peloncito que tú ves, que es judoka, cinta negra en judo, y que 3 veces a la semana se mete un agua con hielos y que tiene una condición física extraordinaria, es el estratega militar número 1 en el mundo. Y entonces invade Ucrania porque ve que están rodeando la OTAN a Ucrania con tanques de guerra, y el día que llegaran los de la OTAN a poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú, se acababa Rusia. ¿Por qué? Porque en 15 minutos un misil de Ucrania a Moscú llega en 15 minutos y acabarían con Rusia. No lo iba a permitir Putin. Bueno, ustedes ya saben todo este relajo que hubo, ¿verdad? Los Estados Unidos, no podemos permitir esto, sanciones económicas que fracasaron. Europa se hundió más, el dólar se hundió más todavía, porque el rublo y el yuan de China se fortalecieron al rublo ruso, Irán fortaleció con el petróleo a Rusia, y Rusia no le han hecho absolutamente nada las sanciones económicas. Además, Rusia actualmente es la potencia mundial con el mayor armamento nuclear, que no tiene ni Estados Unidos, ni China, ni Corea del Norte, ni ninguna nación del mundo. El armamento nuclear que tienen los rusos supera. Estados Unidos tiene navíos, portaaviones, aviones F-35 de combate, lo que tú me quieras mencionar, pero la capacidad nuclear de Rusia nadie la supera. ¿Por qué? El presidente Biden tiene un portafolio que contiene los códigos para poder desatar una guerra mundial. Y vamos a suponer que le hablan al presidente Biden. Vemos en los satélites que hay una bomba que salió, parece que o de Corea del Norte o de Rusia, no estamos muy seguros, pero ella va volando a una velocidad supersónica, como el Poseidón, que es la nueva arma de Rusia. Esta arma, este misil que Rusia enviará a Estados Unidos, tardaría 23 o 24 minutos en llegar a Washington o a Nueva York. 23 o 24 minutos. En el portafolio que tiene el presidente de Estados Unidos, tiene que abrirlo y tiene que apretar un botón dando la orden al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de que abran las compuertas para las armas nucleares y contesten el fuego nuclear contra Rusia. Sin embargo, al presidente Biden le tardaría 5 minutos en dar esa orden. Desde el momento que le comunican, abre el portafolio, le dan el código, porque él no tiene el código, es un general que siempre lo acompaña, y ya con el código, y más que ahorita ya el presidente Biden está medio senilidad mental, ¿verdad? Ya tiene reacciones que ya no son normales. ¿Cuánto tardaría? Esos 5 minutos no le bastarían a Estados Unidos para impedir que Rusia explotara su primer misil en Washington o en Nueva York. Además de esto, Rusia tiene un submarino que se llama el Poseidón, que no lo tiene nadie, ninguna armada del mundo entero. Este submarino es indetectable, no se puede rastrear, porque casi todos por medio de ondas del sonido pues se detectan, ¿verdad? Hay 5 submarinos Poseidón en el Atlántico apuntando a Washington y 5 en el Golfo, en el mar Pacífico apuntando a Los Ángeles y a todo el área occidental de Estados Unidos. Estos submarinos, Estados Unidos ahorita no sabe dónde están. Así que de cualquier manera que sigan arrinconando a Putin, porque también es un monstruo, ¿verdad? Porque está hecho barbaridad y tremenda. No estamos defendiendo a nadie, estamos presentando la realidad. En el momento en que él decida, borra a Estados Unidos del mapa en medio minuto.
Solamente neutralizando Washington y Nueva York, se acaba la Casa Blanca, se acaba Estados Unidos. La bolsa de valores desaparece, desaparece la Casa Blanca, desaparecen los senadores, desaparece todo el movimiento político y económico de la nación que hace más de 75 años ha tenido el liderazgo mundial. Y esta es la guerra que el anticristo desarrollará. Estados Unidos no puede permanecer si el anticristo va a surgir como el próximo líder mundial. Él no puede tener competencia. Rusia aparece en Ezequiel 38, la China aparece en Apocalipsis 9 y en Apocalipsis 16. Así que sabemos, de todas esas naciones ahorita, los que van a sobrevivir va a ser Irán, va a ser Turquía, va a ser la Rusia, va a ser la China y las naciones del Medio Oriente. Europa y Querétaro se borrarán del mapa. ¿Por qué lo digo esto? Vayamos en Apocalipsis 6, versículo, a ver el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículo 8. Veamos lo que hace 2600 años profetizó la Biblia. Y todo tiene una conceptualidad, un sentido común, una lógica tan grande. Cuando unimos las piezas de todo lo que está pasando, no hay ninguna pieza suelta, no hay coincidencias en la vida. Todo forma parte de un plan perfectamente bien planificado, desarrollado, estratégicamente elaborado, que la Biblia se adelantó para revelárselo al pueblo de Dios. Para que nosotros no estamos en tinieblas. No tenemos por qué vivir en inseguridad. ¿Y si el dólar se cae? ¿Y si el peso? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y qué? No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. ¿No se acuerdan del desierto? 2 millones de personas los mandé a un desierto, sin Oxxo, sin Walmart, sin Plaza Atenea, sin zapaterías, sin agua, sin ropa, sin sastres, sin costureras. Casi 40 años, Deuteronomio capítulo 8, y los afligí para probarlos y demostrarles que en medio de un mundo completamente como es el desierto, la vida de un desierto, donde puras lagartijas tienes todos los días para ver nada más, ni televisión ni nada, su vestido no envejeció, sus pies no se hincharon, porque yo soy Dios que los sostengo con la diestra de mi poder. ¿Por qué tenemos miedo, pueblo de Dios? Pase lo que pase. Si Él sostuvo tanta gente sin nada, ahora pase lo que pase en el mundo, Dios tiene más poder todavía, porque su Hijo resucitó entre los muertos y vive dentro de ti, y nos dejó su libro para que pudiéramos aprender de este libro las maravillas que nos esperan en este mundo después que todo desaparezca. Dice Apocalipsis 6, versículo 8, miré un caballo amarillo, léanlo con mucha atención, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre, ¿cuántos? La cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, con hambre, que es el resultado de las guerras, con mortandad, que son pestes, y con las fieras de la tierra, que se vienen de la selva a las ciudades por falta de comida, acabar con los moribundos y con los muertos. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo ahorita? 8,000 millones. Le quitamos la cuarta parte, ¿cuántos son? 2,000 millones. Estamos comenzando apenas. Las primeras guerras morirán 2,000 millones de personas. ¿Tienes idea de cuál es esto? Para que tengas una ligera idea, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, todo el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, hasta la Patagonia, habemos 1,100 millones de seres humanos. Aquí está diciendo que al principio morirán 2 continentes enteros, iguales al continente americano de personas.
Y como en la Biblia no aparece Estados Unidos ni Querétaro, ni México, ni ninguna nación, solamente encuentras en la Biblia, al final de los tiempos, naciones del norte de África y del Medio Oriente y algunas de Asia Central, nada más. Lo que nos da a entender que después de que caiga Estados Unidos, desaparecerá todo el continente americano, tú y yo. Pero ya no vamos a estar aquí nosotros. Así que adiós, ya nos vemos al ratito, Adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Ahora, esto es muy importante porque dice el versículo que en el quinto sello, versículo 9, Juan vio con sus ojos, él estaba en el cielo. ¿Con qué ojos vio? Cuando Juan fue llevado al cielo para escribir el Apocalipsis y ver lo que pasaba en el mundo, la carne y la sangre, dice la Biblia, no pueden heredar el reino de Dios, porque con nuestro cuerpo la dimensión del cielo es otra dimensión que no está diseñada para que respiremos, ni vivamos, ni comamos allá como aquí en la tierra. Aquí de la atmósfera para abajo hay una capa de ozono y de aire compuesta por 93% de nitrógeno, oxígeno y algunos gases. Ahorita respiro y gracias a este aire, y qué bueno que no traigo pañal ni bozal en la boca, este aire que respiro es el que le da vida a mis neuronas del cerebro. Y el momento que dejo de respirar, se me baja mi sistema inmune, afecto mis neuronas, que son irreversibles, el daño para siempre. Yo no me quiero meter en eso. El que tenga entendimiento, que entienda lo que les quiero decir. Pero es increíble que podamos nosotros ver que allá Juan en el cielo ve con otros ojos, que son los ojos espirituales. Los oídos de Juan no eran físicos, eran espirituales. ¿Qué les quiero decir? Que cuando Juan estuvo en el cielo, vio a los muertos. Versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio, o sea, los mártires. Cuando morimos, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, inventos de los seres humanos y de las religiones. Tú te mueres hoy en la noche y acabó para toda la eternidad tu futuro, y serás condenado o vivirás con Jesús en el cielo. No hay lugares intermedios, no hay tiempo de arrepentirte ya, ni de pedir perdón. Se acabó el tiempo de la gracia. De Dios nadie puede ser burlado. Por eso cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es esta tarde, a muchos Dios le está hablando para que se arrepientan de sus vidas y vengan a la cruz. Antes que salgas por esa puerta, Dios no lo quiera, que hoy mismo te mueras, o mañana, o pasado, y por tu endurecimiento te condenes eternamente en el infierno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al morir la conciencia no se pierde. No hay tal cosa como que cuando dicen que duermen los muertos, duerme el cuerpo. Pero cuando te mueres, se sale tu espíritu, se sale tu alma, tu cuerpo lo pueden cremar, no importa que lo cremen, de todas maneras los gusanos se lo van a comer, o echan el polvo en la tierra o en el mar, si te entierran tampoco importa. Por eso el cristiano nunca va al Día de Muertos a llevarle mole ni flores al muertito. ¿Se acuerdan del chiste de la India María? El Día de Muertos, llegó la señora Pompidou con su ramo de flores y vio a la India María en el cementerio. India bruta, ¿cuándo crees que se va a comer el mole tu muertito? Y le contestó la India María, ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, qué absurdo, ¿no? Ya sea que mole o comida o flores, llevarles a los muertos, no hay nada ahí. Están completamente, un cristiano jamás regresa al cementerio. Creemos que no hay nada ahí. Ya están en el cielo condenados tus parientes o tus amistades. Nada, o sea, es paganismo.
Y cuando morimos, sigue siendo Jorge, sigue siendo Carmelita, sigo siendo Armando. Vamos a mantener la conciencia de lo que éramos, tanto en el infierno como en el cielo. Miren lo que dice el versículo 10. Estos muertos estaban platicando con Dios, o sea, había un cuerpo temporal. ¿Con qué? Con cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales de Luciano Pavarotti, cuando murió, se quedaron y lo enterraron. Cuando murió tu abuelito y tu tío, su cerebro se lo comieron los gusanos. Entonces el pensamiento no está en el cerebro, la memoria no está en el cerebro, está en otra dimensión que se llama la dimensión del espíritu, porque seguimos manteniendo la conciencia de quienes éramos y tenemos nuevas cuerdas vocales, nuevos ojos adaptados para la otra dimensión, pero seguimos siendo nosotros, pero con otro cuerpo. Estaban platicando con Dios y le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un tiempo hasta que se completara el número de los muertos que iban a morir como ellos también. Vemos aquí rápidamente en los sellos al anticristo, vemos la cuarta parte de la humanidad. Es el inicio de la tribulación, que todavía no estamos en la tribulación, gracias a Dios. Y así vamos en Apocalipsis capítulo 13, el surgimiento del anticristo marcando al mundo. Este tiempo que pasamos de pandemia fue un ensayo. Se demostró que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos que hicieron con nosotros sobrepasaron a los nazis y a los fascistas que seguían a Mussolini en Italia. ¿Por qué? Porque el experimento con nosotros jamás se había hecho con los niños. Desde los nazis, que Mengele, el doctor de Hitler, abría a las mujeres y les querían poner ojos verdes a los que tenían ojos negros y querían mezclar el ADN con otras cosas, y fracasó el nazismo, gracias a Dios, pero querían crear una raza superior, y es lo que actualmente en el mundo se llama transhumanismo. Están tratando de crear una raza superior, porque si somos amibas y venimos de la evolución, ahora tenemos la tecnología y la genética para poder crear un ser humano que ya debemos evolucionar. Y ahora, como decía Elon Musk, el dueño del proyecto X y del Tesla, etcétera, etcétera, vamos a inventar un chip, meterlo intravenoso que llegue al cerebro y subir los pensamientos a una nube. y de la nube poder controlar a través de una computadora y del chip el cerebro de una persona, porque si quieres aprender japonés en 3 horas, en lugar de 3 o 4 años, lo puedes hacer. Si ya no quieres tener ira, envidia, celos, etcétera, etcétera, el chip va a comenzar a abordar ciertas áreas de tu cerebro para poder crear un superhombre y que ya no hay maldad en el mundo. Esto no es ciencia, esto es ciencia ficción. Yo le llamo marihuanadas. Estos son los científicos del siglo XXI, lo creen y lo están haciendo. Googléalo. Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el presidente, ve lo que dicen, y son los que están manejando el protocolo del mundo actualmente. Ya llegaron a ensoberbecerse a tal grado que creer que somos dioses y que ¿quién puede competir con Dios? Crear un ser humano superior al que Dios creó por medio de la tecnología y la genética. Y así el anticristo va a marcar a millones de personas con el 666. Vendrá, ¿verdad?, en la segunda venida después de la tribulación Jesucristo con nosotros. En el rapto nos vamos. Pasan 7 años de tribulación, y mientras está aquí la tribulación, estamos en el cielo. 1 Corintios 3, del 10 al 12, 1 Corintios 15, 51 al 53, Romanos 14, 10. Estamos en el cielo con Dios, en el juicio de las obras, porque seremos juzgados ya no conforme a la salvación, sino a lo que hiciste mientras estabas tú y yo en el cuerpo.
lo que hicimos o lo que dejamos de hacer y los motivos por los cuales hicimos lo que hicimos para la obra de Dios. Y después de que seamos juzgados y entregar las recompensas, vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y acabando las bodas, bajamos al terminar la tribulación del mundo con los ángeles de Cristo, Apocalipsis 19, a establecer su reino milenial, donde moraremos en el reino mesiánico prometido a los patriarcas y a todos los profetas del Antiguo Testamento, 1000 años. Al acabar los 1000 años, que va a estar Satanás atado, va a ser desatado otra vez la última rebelión y bajará la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, al mundo, y en la Nueva Jerusalén entraremos a vivir para siempre con Jesucristo. Y dice Daniel capítulo 7 que muchos gobernarán otras galaxias, porque Dios creará cielos nuevos y nueva tierra. Muchos tendrán tronos. No todos los cristianos van a ser capitanes, ni coroneles, ni generales. Muchos cristianos seguirán siendo soldados rasos en la otra vida, porque eso es lo que quisieron ser. Pues yo de panzazo con que pase, pues ya, con eso me conformo. Por eso dice la Biblia: no os canséis, y mostrar la misma solicitud de al principio, para que seamos imitadores de los que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. No somos de los que retroceden, porque muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero muchos vamos a ver que van a salir de la iglesia porque nunca se arrepintieron, nunca fueron salvos, nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo, nunca nacieron de nuevo. Eran religiosos nada más. Les gustaba oír, a Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista y acabó cortándole la cabeza. Y las iglesias están llenas de personas en el mundo entero que no son salvas. Todas las iglesias hay la mitad de cizaña y la mitad del trigo. No todos los que tú ves a tu alrededor o atrás de ti o al lado o a la derecha son realmente cristianos. El tiempo lo dirá por la conducta, la forma, las palabras y su forma de vivir. Porque el que recibió a Cristo ha sido transformado internamente, se convierte en un mejor esposo, la esposa ya no es tan repelona con él, los hijos son más apasionados por amar a sus padres, los padres a los hijos. Mis negocios los manejo con honestidad, trato de vivir una vida tranquila, irreprensible delante de Dios. Trato de hablarle a la gente, a mi familia, de Jesucristo. Si tienes a Cristo y dices que eres cristiano, pregúntate, desde que te convertiste, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo en tu vida? Pregúntatelo, sé honesto, sé honesta. ¿Has hablado con alguna persona y la has guiado a recibir a Cristo en tu vida desde que te convertiste? Que dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. El Espíritu de Dios entra en nuestra vida para quitarnos el miedo de hablar de Cristo. Y nos enfrentamos a estudiantes, a ateos, a burladores, a familiares que te critican y todo, pero tenemos el valor de decirles: sí, creo en Cristo, ¿y qué? Y les ofrezco una mejor vida, y en Navidad me paro y no me da vergüenza testificar a toda la familia: arrepiéntanse, Cristo murió por ustedes. Y estamos hablando a toda la gente que podamos, al panadero. Anoche fuimos aquí nos encanta venir aquí en Querétaro, al Zócalo, al centro, y venía gente, ¿verdad? Una que tenía asma, otro que nos hizo rapear, etcétera, etcétera, y por todos los otros repartiendo Biblias chiquitas y hablando de Cristo y repartiéndoselas a toda la gente. Y a toda la gente que podíamos, le hablábamos de Jesús, porque somos testigos de Cristo. Al elevadorista, a la que te lleva las tortillas, a tu chofer, al de la farmacia, dale un folleto, dale una conferencia, un libro cristiano. Habla, comunícate, transmite lo que Dios a través de nosotros quiere transmitir. Es tiempo que la iglesia despierte y que recordemos en qué batalla nos encontramos. Y en el Apocalipsis, que es la revelación de Dios, el plan de Dios termina, y lo seguiremos entendiendo cuando tenemos realmente la pasión por seguir la verdad, apasionados por la verdad,
hasta el día de nuestra muerte. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Te damos gracias por habernos resucitado juntamente con Cristo, por haber permitido que muramos juntamente con Él, y porque ahora nos consideras sentados en el trono de tu gracia, formando parte de la herencia que tu Hijo Jesucristo recibió cuando resucitó de entre los muertos. Te damos gracias por tan grande amor en la cruz, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido de Dios. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todos nosotros, como ovejas sin pastor, nos salimos y nos perdimos en caminos tan diferentes. Mas en el amor que nos tienes, lo enviaste al mundo a recogernos, a meternos al corral otra vez de las ovejas, para ser pastoreados por Él, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, y algún día en tu casa, Señor, moraremos eternamente contigo. Si tú en esta mañana no tienes la seguridad de la vida eterna, ustedes que nos ven a través de la televisión también, pídele a Cristo entrar a tu vida por primera vez con estas palabras. Dile ahí desde donde te encuentras. Tal vez estás en la sala de un hospital, tal vez vas manejando tu coche, tal vez estás en la sala de tu casa, tal vez estás en alguna cárcel oyendo este mensaje. Dile: Señor mío y Dios mío, perdona mi vida, perdona mis pecados, porque creo que en esa cruz tu Hijo derramó su sangre para pagar por ellos, y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y ahora, Señor Jesús, como creo que vives eternamente, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y el día de mi muerte moriré en paz, porque sé que me has dado la salvación para volver a verte físicamente, en espíritu y verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, ¿verdad? Gracias por este maravilloso libro, la palabra de Dios. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day, as long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole
if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. Don't hold too tight to every promise, because not everyone stays true. You believed in every sweet word, like they'd never drift away. Built your trust on fragile echoes that were never meant to stay. Some people speak like forever, paint tomorrow in their eyes. But not every vow is honest, and not every promise survives. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. Time will show what words are worth now. Actions speak where voices end, and the ones who truly mean it won't just leave when seasons bend. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. So be careful with your faith now, guard your soul, but still believe. Real love won't just make you promises, it'll give you what you need. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you
prove it too.